Saludos mis amigos, bienvenidos al video de hoy. Espero como siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Desde que yo tengo uso de razón, siempre he escuchado personas preguntarse por qué Dios cometió tanto acto de violencia en el Viejo Testamento. Eh, y hacen el contraste entre el Dios del Viejo Testamento y el Dios que Jesús nos presenta en el Nuevo Testamento. Eh, Y como es de esperar, pues tenemos una ola de influencers creando casos con el argumento que el Dios del Viejo Testamento, entiéndase, Yahweh, Jehová, Elohim, el Elión, eh, no es el Padre de Jesús o no es el Dios verdadero o simplemente Él y Jesús no son el mismo. Bien, ya hicimos un video tocando el tema sobre si Jehová es el Padre de Jesús. Lo voy a poner en el primer comentario para que el que no lo haya visto pues lo pueda revisar. Bien, además de esto, muchos de estos influencers tienden a decir que Jesús contradice a Jehová, pero realmente lo está contradiciendo. Para entender esto necesitamos leer y estudiar la Biblia como lo que es. ¿Y qué es lo que es la Biblia? Es un relato histórico. Esto es una de las cosas de lo que es la Biblia. Un relato histórico del trato de Dios con Israel. Esto es el Viejo Testamento. También es su palabra viva, con el mensaje de juicio, pero también con el mensaje de redención a través de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos que entender la Biblia como un libro histórico y no solo sacar los pedazos de relatos aislados y crear casos con estos. No, todo tiene un contexto. La Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? Tenemos que tener eso bien en mente. Sacar un verso, un versículo y crear un caso de ahí es lo que muchas veces lleva a herejías, a falsas doctrinas y a crear casos completamente falsos, ¿no? Trayendo desinformación y confusión y todos sabemos que Dios no es un Dios de confusión. Bien, como les decía, tenemos que tener la Biblia también como el libro histórico, no sacar los pedazos aislados y también, sobre todo, como un libro espiritual que contiene la palabra viva de nuestro Señor. Si no entendemos estos dos conceptos, que la Biblia es tanto histórica como espiritual, ya empezamos mal. Bien, una de las cosas que es vital para entender por qué Dios apoyó la matanza, los actos de violencia en el Antiguo Testamento, es que tenemos que entender que Israel en aquel entonces era una teocracia, una nación gobernada directamente por Dios. Eso no lo podemos entender si no leemos la Biblia. Si lo que leemos es un pedazo nada más, vamos a estarnos haciendo esas mismas preguntas. Pero ¿por qué Dios hizo esto? ¿Pero por qué Dios permitió aquello? Pero esto es inhumano. Dios es amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero mi amigo, tenemos que leer la Biblia. La Biblia es Génesis hasta Apocalipsis. Bien. Eh, pues como les decía, Israel era una teocracia, así que su ley era muy diferente a la de nuestro gobierno moderno. Dios fue el rey de Israel por un tiempo y por lo tanto su juez. Cuando Dios apoyó en los actos de violencia en los tiempos antiguos, esto tenemos que verlo como
sería en la actualidad la pena capital por los crímenes cometidos en contra de él y, sobre todo, para la protección de Israel. ¿Por qué para la protección? Para la protección de Israel. Esto lo vamos a ver más adelante, pero como les digo, si no leemos la Biblia completa, jamás vamos a entender esto. Si lo que sacamos es un versículo, un capítulo o hasta un mismo libro solamente para crear un caso, estamos mal. Dios no trae aflicción o dolor voluntariamente a nadie. Esto lo podemos ver en Lamentaciones 3:23, como lo tenemos aquí. Dice, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Bien, el Dios no quiere traernos aflicción. Eso no es lo que está en su corazón para nosotros. Pero dependiendo de cómo actúa la gente, entonces traerá dificultades para corregir y proteger. Un ejemplo de esto sucedió durante el tiempo de los cananeos. Usted no tiene idea cuánto video yo veo en YouTube criticando a Dios por lo que hizo con los cananeos. Sin número de videos. Usted no tiene idea. Busque para que usted vea. En resumen, a Israel se le ordenó conquistar la tierra para proteger la simiente. ¿Qué es la simiente? Pues tenemos que ver Génesis. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bien, esta simiente llevaba consigo la promesa de la esperanza futura en el linaje de Jesucristo. La salvación de la humanidad, solamente, es como si fuera poco, ¿no? La salvación de la humanidad vendría a través del linaje de Israel. ¿Ok? Eso es bien importante, tome nota. Y si los cananeos seguían con sus prácticas inmorales, era probable, demasiado de probable, que hubieran levantado generaciones de cananeos para conquistar y eventualmente exterminar al pueblo de Israel, ¿no? Algunos de estos ejemplos podrían ser a través de la adoración sincrética, combinando diferentes creencias, mezclando la práctica de varias escuelas de pensamiento. Esto podría ser. De hecho, esto se ve mucho ahora con las diferentes religiones. No es como que cambió mucho. Pues además de esto, si no hubieran sido conquistados, los cananeos hubieran tratado de exterminar hasta el último judío. Similar a lo que Hitler trató de hacer en la Segunda Guerra Mundial. No es coincidencia, nada de esto es coincidencia, mis amigos. Tenemos que notar también que muchos de los pueblos que Dios mandó a los israelitas a eliminar, su DNA estaba corrompido por lo ocurrido con los Nefilins narrado en Génesis 6. ¿Qué pasó en Génesis 6? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron los varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y ahí es cuando nos narra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
cuando esto nos habla de los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres, en la Biblia los hijos de Dios son los ángeles. Tenemos relatos de esto en Job y en otros, en Isaías y en otros versículos, en otros libros más. Los hijos de Dios son los Nefilim. Otra traducción nos dice los Nefilim, que son los ángeles, hijos de Dios. Bien, como leímos, en este caso Dios tomó la justicia en sus manos y actuó él. En otros casos, como los cananeos, Dios usó al pueblo de Israel para llevar el juicio, porque Él es soberano y Él actúa y Él hace como Él quiere. Bien, tenemos que también notar que desde el principio Satanás ha tratado de corromper la creación de Dios. Esto es bien importante saberlo, y todo el que ha leído la Biblia entiende y sabe esto. Y tenemos que traer esto al contexto. Luego de corromper a Adán y Eva, al Dios dar la primera profecía, los esfuerzos de Satanás se enfocaron a toda costa en que el Mesías no viniera a la tierra como humano. A ese momento Satanás solo tenía dos opciones: o corromper todo el DNA humano, entiéndase, para que Jesucristo no pudiera llegar como hombre, como humano, ya que todo Jesucristo tenía que tener un linaje. Y si toda la creación estaba corrompida, no había manera posible que Jesucristo pudiera llegar como humano, como la creación original que Dios hizo desde el principio. Por lo tanto, no podía haber redención. Pero Dios sabe más que eso. Tenía esa opción Satanás: corromper todo el DNA humano o eliminar a los judíos por completo, porque está escrito que la salvación viene de los judíos. Lo tenemos en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No obstante, cuando Adán y la mujer pecaron, Dios ofreció la primera profecía de Jesucristo. Esto está en Génesis 3:15. Y la maldición del pecado se borraría por la semilla de una mujer, ¿no? Que esto es el resultado del nacimiento virginal de Cristo, que pues es enviado a salvar a la humanidad. Y ya ahí, en esa profecía, se nos ofrecía un medio de salvación. Además de esto, el primer hombre, esto es bien importante tenerlo en consideración, el primer hombre y la primera mujer deberían haber muerto. Adán y Eva deberían haber muerto en ese momento. ¿Ok? Pero Dios fue paciente y es paciente y les dio un periodo de gracia, cubriendo su pecado mediante el sacrificio de animales, ¿no? Empezando cuando Él mismo les hizo túnica de pieles de animales, Génesis 3:21. En su lugar, el pecado es castigado con la muerte. Así que algo tenía que morir. Hebreos 9:22 lo dice bien claro. Abel siguió este patrón, Génesis 4:4. Al igual que Noé, Génesis 8:20, y Abraham, Génesis 22:13. Y todos los israelitas. Por ende, estos sacrificios de animales no fueron suficientes para eliminar los pecados. Hebreos 10:4. Solo un sacrificio sin pecado y perfecto, cumplido en la muerte de Jesucristo, podría hacerlo. Hebreos 4:15. También eso está en Hebreos 9:13-14. Fue el sacrificio de Cristo de por sí lo que fue suficiente para cubrir los pecados de todo el mundo. Eso lo vemos en 1 de Juan 2:2. El Hijo infinito murió para pagar la deuda por el castigo infinito de un Dios infinitamente santo. ¿Ok?
todo esto es relevante, es importante, tiene que estar en contexto. ¿Ok? La Biblia es un libro histórico, pero también es un libro espiritual. Y tampoco, de paso, nunca podemos olvidar que Dios odia el pecado. El primero de los 10 mandamientos es la idolatría. ¿Ok? Eh, y los cananeos fueron famosos en este pecado. Como les dije, mucha de la gente tiende a usar estos relatos sobre los cananeos para de ahí basar todos sus argumentos. Vamos a ver, los cananeos. Los cananeos eran politeístas y sus prácticas idólatras incluían el incesto, el adulterio, el sacrificio de niños, la homosexualidad, la bestialidad. Pero el pecado de la idolatría es un acto con el que Dios ha mostrado históricamente poca paciencia. Como si los otros pecados cometidos por los cananeos no fueran suficientemente malos, ¿no? Y Él juzga esto. Es difícil comprender por qué Dios detestaba la idolatría tanto, ya que este pecado se ha perdido técnicamente hoy en día. Hoy en día no adora muchos, ¿no? Porque hay gente que se dedica a idolatrar imágenes, pero a crear becerros la idolatría como se conocía en los tiempos bíblicos no es la misma 100% que la que vemos ahora. Pero indirectamente algunos sí lo hacen. Por ejemplo, aman más el dinero que cualquier cosa, dan su vida por conseguirlo. Las acciones de estas personas demuestran que el dinero se ha convertido en su pasión. Esto es un pequeño ejemplo. Y una de las principales razones por las que Dios odia la idolatría es porque adorar algo, es decir, cualquier cosa a la que dediques todo tu corazón por algo hecho por manos humanas, no tiene valor. Y si sigues y, y si sigues algo que es vano, te vuelves vano. Eso lo vemos en Jeremías 2:15. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿No? Bien. Otro punto que tenemos que considerar. Dios es soberano. Y en el caso de los cananeos, pretendía destruir todo, incluso el ganado, porque se usaba para prácticas de bestialidad. Estas prácticas fueron enseñadas por los Nefilim, porque la Biblia nos dice que toda carne estaba corrompida, por eso vino el diluvio. Solamente Moisés y su familia, Noé y su familia, Dios los halló rectos, los halló bien. Eso es un tema para otro video, pero Dios halló a Noé perfecto en sus generaciones, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que Noé no estaba corrompido. Su DNA no estaba corrompido. Por eso fue que Dios lo usó para que el pueblo judío pudiera seguir existiendo. El DNA pudiera seguir existiendo a partir de ahí. Mi amigo, Dios tiene todo el derecho a ordenar la destrucción total. ¿Ok? Él es el creador de todo. Aunque no nos gusta escuchar esto porque, pues, algunos de nosotros nos creemos más morales que Dios. Lamentablemente eso no puede ser así jamás, ¿no? Pero no nos gusta escuchar esto porque minimizamos el pecado hoy en día. Debemos recordar que el estándar de Dios es la santidad. Y necesitamos entender el Antiguo Testamento en luz de lo que esto significa. La guerra cananea fue el único momento en la historia que Dios ordenó la destrucción a esta escala. Y fue para limpiar la tierra, santificándola para que Israel viviera ahí y poder proteger la simiente. También tendemos a olvidar, esto es bien común, que el pecado tiene serias consecuencias. O sea, eh, el pecado es muerte, punto. La consecuencia del pecado es muerte. Y
entiendo que es difícil considerar que todos murieron en este juicio. Eh, pues los pequeños que se vieron envueltos, ¿no? Como en la guerra, pues sufrieron las consecuencias aquí. Tal vez pensemos que esto fue un castigo muy duro. ¿Ok? Tal vez podemos traerle el argumento de que no, pero porque no fue a los padres, eh, ¿verdad? Considerando que las acciones eran de los padres. Mas, sin embargo, el Señor había predicho que la descendencia de Abraham reclamaría la tierra cuando el pecado de los amorreos, los cananeos, eh, eran sus descendientes directos, alcanzaría, alcanzara su plena medida. Esto lo podemos ver en Génesis 15:16. Ahí nos dice, pero al fin de estos 400 años tus descendientes podrán volver a este país, pues los amorreos que ahora lo ocupan son tan malvados que en ese tiempo los expulsaré. Ok, esta medida completa del pecado fue alcanzada por los cananeos en la generación que condujo a la conquista de los judíos. Si Dios permitía que los niños vivieran, era muy probable, sino 100% probable, porque Dios lo sabe todo, que ellos continuarían con el pecado generacional de sus padres cananeos debido a una práctica antigua común llamada retribución de sangre. Esta cultura tribal creía que en tanto un solo miembro de la familia permaneciera, esa persona estaba atada por una ley cultural para intentar una retribución. Bien, tal hostilidad obviamente hubiera permanecido a través de la historia de la nación, sin posibilidad de paz en la tierra, lo que parece que lo que parece genocidio era en realidad la forma en la que se enjuiciaban las guerras. Y estos son detalles que nuestros amigos influencers no nos dicen porque no escudriñan, ¿no? Ellos entran a leer la Biblia con una mentalidad completamente no espiritual, con una mentalidad completamente humana, o sea, sin tener conocimiento. Y esto habla mucho de la mayoría de ellos, porque esto lo que quiere decir es que ellos no conocen a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes entender a Dios. Al final, Dios usó a menudo el pecado de los cananeos para enseñar obediencia a Israel. Él usó esto de esa manera también. Mas, sin embargo, demostró gracia en aquel pecado, mostrando la necesidad de un redentor, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Sin la nación de Israel sobreviviendo en aquella antigua civilización barbárica, Jesús no habría nacido. Imposible. Este entendimiento debería hacer que la lectura del Antiguo Testamento sea fascinante al mostrar cómo Dios obra sobremaneramente mientras permite el libre albedrío de la humanidad. Él hace esto a lo largo de la historia y también lo hace en nuestra vida hoy en día. Saber esto debería traer consuelo que en última instancia Dios tiene el control. Estas personas que nos quieren hacer ver a Dios en el Viejo Testamento como un tirano son los mismos que ves preguntándose, ¿por qué Dios no hace nada contra el mal? ¿Por qué las personas malas siguen existiendo? ¿Por qué Dios no hace nada contra las personas malas, contra la injusticia? Pero cuando Dios lo ha hecho históricamente, son los primeros en señalarlo como si el ser humano tuviera algún tipo de standing moral para señalar a Dios, al Dios soberano, al Dios divino, al divino juez y creador de todas las cosas. Miren hasta donde hemos llegado, que nos tomamos esa libertad. O sea, mi hermano, no, nosotros tenemos que ponernos para nuestro lugar. Nosotros somos todo polvo del polvo, nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos ningún tipo de standing moral, ni siquiera para mirar a Dios. Ni siquiera para eso.
ni siquiera para estar vivos ahora mismo. Se supone que estuviéramos todos muertos. Es por su gracia que estamos aquí, por su gracia. No te pongas a estar tratando de buscarle explicaciones, de tratar de hacer, sentarte tú en un pedestal para juzgar a Dios. Tú no sabes lo que tú estás haciendo, mi amigo. Te lo digo con mucho amor. Tú no sabes lo que tú estás haciendo. Bien. Durante todos los siglos, durante todo el tiempo, todos los estudiosos de las Escrituras han tenido las verdades expuestas anteriormente como ciertas. Tenemos que tener cuidado de no sacar nuestra teología de un influencer. ¿Okay? Tenemos que tener eso bien presente. La respuesta a la pregunta es un rotundo no. ¿Okay? La respuesta a la pregunta inicial es un rotundo no. Dios en el Antiguo Testamento no es diferente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 13:8. Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y en él no hay sombra de variación. Santiago 1:16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre, Dios es el mismo en el Viejo Testamento y en el Nuevo. Pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué él diferente en el Viejo Testamento y en el Nuevo, mi amigo? Al Cristo morir y resucitar, Dios nos mira ahora a través de su Hijo. Y ahí tenemos gracia. Por eso Él, siendo el sacrificio perfecto, no se necesita más derramamiento de sangre. Y una vez el Mesías llega como hombre, se cumple la misión de Dios de proteger el linaje perfecto para que Él pudiera nacer, para que Él mismo pudiera hacerse hombre y cumplir la profecía dada en Génesis, dando el sacrificio perfecto para nuestra redención y a través de él poder alcanzar la gracia y el perdón de nuestros pecados. Mis amigos, les cierro el video con este pensamiento. Como les dije al principio, la Biblia es un libro histórico y espiritual. Fallar en entender estos dos contextos te lleva al error. Por eso tenemos que tener cuidado de dónde estamos sacando nuestra teología. ¿Ok? No podemos andar sacando nuestra teología de un influencer. Cuando el hombre no acepta su limitación y no acepta que en la Biblia hay misterios que nosotros en este lado de la eternidad no podemos desentrañar, van a terminar buscando explicaciones humanas que no se corresponden con la revelación divina. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y los veo en otro video. Dios le bendiga.